a Dios, aleluya. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en el Señor Jesucristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Un saludo primeramente a todos los hermanos que están escribiendo en los videos, sobre todo en el video del diezmo. Que el Señor les bendiga, sean personas que contradicen lo que es expresado en ese video o bien los que apoyan precisamente lo que hablo. Sin embargo, que el Señor, su bendición recaiga sobre todos para cada uno de ustedes. Bien, seguimos en un tema muy importante, que es lo que veníamos hablando con respecto a la palabra del Señor. Ya estábamos viendo lo que era el capítulo 2 ya de lo que es Timoteo, y hoy vamos a entrar en profundidad de lo que es el capítulo 3 de la escritura de Timoteo, ¿ya? ¿Por qué el capítulo 3? Porque ya habíamos hablado del 2 y queremos darle continuidad a este texto para que usted vaya aprendiendo más de la escritura, para que usted sepa cuál es el contenido de la primera epístola de Timoteo y la segunda epístola de Timoteo, porque sólo así podemos nosotros tener el fundamento para podernos darnos cuenta de quién nos miente o quién nos dice la verdad, así como aquellas personas de Berea que examinaban todo si lo que realmente les hablaba el apóstol era verídico y estaba fundamentado en la palabra del Señor. Es por eso que verdad sobre tu verdad trae la escritura a la senda antigua otra vez. Volvemos a la sagrada palabra del Señor. Y para comenzar, voy a poner el texto bíblico en su pantalla para que usted pueda leerlo, ¿ya? Para que usted pueda escucharlo en caso de que no tenga la escritura a mano, ¿ya? Yo acá tengo la Reina Valera 1960 y usted lo va a escuchar en audio del 1960, pero estaremos poniendo también la escritura, la Biblia Kadosh, que obviamente no pertenece al ecumenismo, ¿ya? Como por ejemplo Reina Valera y las otras ediciones. Sin embargo, es un buen elemento, la Reina Valera, para poder comprender cosas que son fundamentadas, que la gran mayoría creemos. Utilizamos estas dos escrituras de alguna forma. Podemos utilizar otras escrituras más que de alguna forma casi todas hablan basándose en lo mismo, pero cuando necesitamos saber de cosas concretas utilizamos la original, como en el caso que tenemos el Código Real o la Biblia Kadosh. Dios les bendiga y vamos con el texto bíblico de Segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 3. Bien, mis amados hermanos, ya hemos podido escuchar y leer lo que dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, el capítulo 3. Podemos notar a simple vista de que los últimos tiempos serán tiempos totalmente peligrosos para los hijos de Dios, para aquellas personas que realmente buscan del Señor, independiente si en este momento se encuentran en una secta, independientemente si se encuentran en una congregación distinta o en una denominación diferente. Para los que realmente aman al Señor y se encuentran de estas congregaciones, es tiempo peligroso, porque es el tiempo donde el Señor comienza a revelar todas las verdades que muchos de los líderes de hoy en día, que se dicen ser hijos de Dios y vienen con apariencia de piedad, cuando no lo son. Es por eso que el Señor comienza a hablar y a revelar las verdades, para que uno esté atento y se esté viendo lo que acontece a nuestro alrededor, pero también viendo lo que dice la Escritura con respecto a estos términos tan importantes que debemos de tener en cuenta. Así, hablando de alguna forma, el tratar de poder comprender la palabra del Señor, el tratar de poder hablar conforme a la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es importante, mis amados amigos y hermanos, que nosotros estemos constante buscando del Señor, buscando de la palabra y viendo a nuestro alrededor qué es lo que está pasando. Como decía en un principio, de los capítulos anteriores, cómo es posible de que existan siervos de Dios que se dicen predicar y estén metidos en tantos problemas. Hoy este video va a estar un poquito largo, ya que tengo unos videos seleccionados donde usted quiere que vea todos los problemas que están teniendo aquellos que se dicen ser de sana doctrina, pero usted no vea tanto el problema, sino que el engaño que ellos utilizan y que no le quieren decir la verdad a los verdaderos creyentes, sino que, como dice la Escritura, no hay nada oculto que no sea manifiesto y dado a conocer en la luz. ¿Por qué? Porque aquellos que se dicen ser hijos de Dios y andan en tinieblas, el Señor tarde o temprano les termina revelando su falsedad y sus mentiras, ¿ya? Y esto no es para que se enoje, no es para que, sino que para que usted medite realmente en qué está depositando su fe, si en el hombre o en un líder religioso, o realmente está depositando su fe en la palabra del Señor Jesucristo. Pero antes vamos a ir desglosando ya la palabra del Señor por intermedio de las mismas escrituras. Usted puede estar apareciendo ahí en su pantalla las dos escrituras, Reina Valera 1960 a su derecha y la escritura Kadosh a su mano izquierda. Vamos a leerla por completo y como les decía, esto va a estar un poquito largo, ¿ya? Pero esperemos que el Señor nos pueda ayudar. Dice así la escritura Kadosh, el versículo 1. Además, entiende esto. Recuerde que es Pablo escribiéndolo a Timoteo, ¿ya? En el Harit Hayamín vendrán tiempos difíciles. Al final de los tiempos vendrán tiempos complicados, difíciles, ¿ya? Versículo 2. La gente será amadora de sí, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amados del placer más bien que de Yahweh, de Dios, ¿ya? 5. Según retienen la apariencia externa de religión,
pero niegan su poder. Mantente alejado de personas como esta, ¿ya? Porque algunos de ellos, por medio de afecto, hacen su entrada en hogares y toman control de las mujeres con voluntad débil, que están llenas de pecado y arrastradas por diversos deleites. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad, ¿ya? Asimismo, Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Así también esta gente se opone a la verdad. Es gente con mente corrupta, cuya confianza no pasa la prueba, ¿ya? De manera que no llegarán muy lejos, porque todos se darán cuenta de lo estúpidos que son, así como pasó con aquellos dos. Pero tú has seguido de cerca mis enseñanzas, conducta, propósito en la vida, confianza, firmeza, amor y perseverancia. Asimismo, las persecuciones y sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, que persecuciones sufrí, y de cada una me libró el Adón. Y en verdad todos los que quieran vivir una vida santa, Kadosh, unida con el Mashiach Yeshua, con el Mesías Jesús, serán perseguidos, ¿ya? Versículo 13. Mientras tanto, gente malvada e impostores irán de mal en peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Pero tú continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido, recordando las personas de quien lo aprendiste. 15. Y recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de estar confiando en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. 16. Toda escritura es inspirada por Yahweh y valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Qué tremendo lo que la palabra de Dios nos habla en este último tiempo, ¿ya? Hay personas, como dice la Escritura, que son amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores del deleite, amadores de las concupiscencias, amadores de cosas que son infladas de ellos mismos, que logran cosas, pero la verdad las cosas las logran a costillas de otras personas que trabajan por ellos, no por ellos mismos, ¿ya? Y es por eso que la misma Escritura denuncia a estos personajes, ¿ya? Yo quiero ir y desglosar lo que viene siendo la palabra del Señor, para que vayamos viendo la verdad absoluta de la palabra del Señor conforme a la Escritura, ¿ya? Vamos a ver lo que dice la Escritura en el primer versículo, o bueno, el versículo 1 y 2 en realidad. Por ejemplo, la alusión de Pablo a los postreros días revela su urgencia. Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús. Ya comienza el tiempo final, la nueva generación. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, continuarán hasta la segunda venida. Esto significa que estamos en los últimos días. Por esto hagamos lo más que podamos en el tiempo que Dios nos dé. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hablar la verdad, llenarnos de su palabra, convertirnos realmente a Él de corazón y no tener este doble corazón que menciona la Escritura, precisamente haciéndole una alerta a la iglesia de Él, a sus santos, ¿ya? En muchas partes del mundo hoy nos parece difícil no parece muy difícil ser creyente o un cristiano verdadero. La gente no es
apresado por leer la Biblia o ejecutada por prédica o ser ejecutado realmente por predicar a Jesucristo en nuestras naciones que tienen, por ejemplo, libre expresión, ¿ya? Pero la descriptiva lista de la conducta en los últimos días que de Pablo describe a nuestra sociedad o incluso desafortunadamente la conducta de muchos cristianos. Compare su vida con la lista de Pablo. No ceda en las presiones de la sociedad, no busque la comodidad sin compromiso, enfrente la maldad viviendo como Dios quiere que su pueblo lo haga. ¿Ya? Porque muchos de estas personas que se dicen ser hijos de Dios están totalmente manipulando. Ellos hablan con sus labios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Al rato vamos a ver unos videos en cómo yo muestro precisamente estos personajes que se dicen ser de sana doctrina, pero con sus acciones, con sus hechos están demostrando lo contrario. Así como expresa el libro de Mateo, donde dice que unos se entregarán a otros. ¿Por qué? Porque estas gran personas que se conocieron terminan entregándose unos a otros y difamándose entre ellos mismos, ¿ya? Pero la importancia de todo esto es que se cumple la palabra de Dios. Entonces yo puedo ver grandes aliados en cómo se están tirando piedras unos a otros en su tiempo, porque se descubre la verdad tarde o temprano. Dice el versículo 3, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué son insensibles? Porque no tienen esa sensibilidad de poder hacer caso en sus corazones para cambiar sus vidas. Son implacables, son personas que totalmente rudas, ¿ya? Que no los puedes hacer cambiar, son personas calumniadoras, ¿ya? Incontrolables, no las puedes controlar. Ellos dicen, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Son verdaderamente crueles porque terminan prácticamente haciendo pedazos a los hermanos, ¿ya? Aborrecedores de lo bueno. Porque no quieren las cosas buenas, no quieren las cosas buenas del Señor, sin embargo ellos quieren tener sus propias doctrinas, ¿ya? Por ejemplo, el versículo 4 dice traidores. ¿Por qué? Porque ellos están traicionando a aquel que los rescató de la salvación. No quiere decir que ellos estén cambiando de doctrina, no, simplemente que son traicionadores, porque cuando recién conocieron al Señor, ellos daban gracias al Señor por haberlos rescatado, pero ellos nunca quisieron conocer la verdad, ¿ya? Porque por cuanto nunca quisieron oír el amor de la verdad, Dios les envía este poder engañoso para que crean su propia mentira, lo que ellos mismos se han creado, ¿ya? Dice, hinchados con vanidad. ¿Por qué? Porque son vanidosos, dicen, yo he logrado tal cosa, mira lo que el Señor ha hecho, entre comillas, lo que el Señor ha hecho. Y esto aman más el placer, ¿ya? El placer carnal, terrenal. Por eso usted va a ver gente que a lo mejor pastor que no tenía nada y de repente tienen casa, se terminan cambiando de hogar en un mejor sector, entonces empiezan a adquirir autos de mejor calidad, del año, y empiezan a hacer miles de cosas con el dinero que ni siquiera les corresponde, con el dinero que ellos obligan a los creyentes que tienen que dar para ser salvos, según ellos, pero no según la palabra bien. Más bien que a Yahweh. ¿Por qué? Porque aman más estos placeres, aman más el dinero. Y una de las consecuencias es el amor al dinero, que es la causa de todos los males. Por eso después terminan desacreditados y terminan siendo burlas en medio de todo el mundo por las mismas predicaciones que ellos hablan y aseguran que son verídicas y ellos son verdaderos siervos de Dios. Pero después esas mismas palabras se las tienen que comer. ¿Por qué? Porque eran falsos profetas, falsos pastores, falsos obispos, falsos diaconados, falso de todo, porque sus corazones amaban otra cosa. 5. Según retienen la apariencia externa de religión. Estas personas se disfrazan como hijos de Dios, predican fuerte seguramente, denuncian a otros, ¿ya? Pero es una apariencia falsa porque no tienen ese verdadero vivir de un verdadero hijo del Señor. Por eso tienen esta apariencia, pero niegan su poder, niegan el poder de la palabra que transforma la vida. Por eso ellos tienen sus propias doctrinas. Ellos piensan que tienen una apariencia externa de religión, pero llevan a la gente cautiva, ¿ya? Les obligan a hacer cosas que la Escritura no enseña, ¿ya? Pero niegan la palabra.
al hacer todo eso. La niegan la eficacia, el poder verdadero del Señor. Porque ellos ahora el poder le llaman a las manifestaciones que ocurren dentro de las congregaciones. Como decía el capítulo anterior, el capítulo 2, que usted lo puede ver de 2 de Timoteo, ahí como yo mostraba algunas manifestaciones falsas. Usted puede ver también el video que he subido al internet hace mucho tiempo atrás, las falsas manifestaciones del Espíritu Santo que aseguran ellos, ¿ya? Y todo esto pasa en distintos tipos de religión, ¿ya? Pero niegan su poder. Mantente alejado de personas como estas. O sea, hay que mantenerse alejado de este tipo de gente, ¿ya? Que no son verdaderos hijos de Dios. Hay que separarse de ellos automáticamente. ¿Para qué? Para no ser partícipe de ese pecado que ellos están cometiendo y que probablemente no se estén dando cuenta. Dice, la apariencia de piedad incluye ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, usar imágenes cristianas y seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Dichas prácticas pueden hacerse aparecer bien a una persona, pero si no hay actitudes internas de creer, amar y adorar la la apariencia externa, no tendrá sentido. Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristianos, ¿ya? Al principio pueden ser difíciles distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias los denunciarán, las características descritas, ¿ya? Por eso son inconfundibles, por eso nosotros debemos de mirar en cómo actúan estas personas, ¿ya? Recuerde lo que estoy diciendo cuando veamos los videos, porque ahí usted se va a dar cuenta. Tienen apariencia de ser hijos de Dios, aparentan, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Por eso dicen, con sus labios me honran, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Y ahí tú te das cuenta que no son verdaderos hijos de Dios. Y esto lo vamos a ir viendo en su debido tiempo, ¿ya? Tenemos que recordar que el padre de mentira es el enemigo. Entonces aquel que dice mentiras, ¿ya? No puede ser hijo del Dios Todopoderoso. Usted va a ver esas conductas reflejadas en algunos videos, ¿ya? Versículo 6. Porque algunos de ellos por medio de afecto hacen su entrada en hogares. ¿Por qué? Porque se presentan como buenas personas que quieren ayudar a los hermanos y bla. Pero dice, y toman control de mujeres con voluntad débil, toman el control absoluto de las personas de mente débil, que no tienen una mente fuerte, que no tienen una mente arraigada en la palabra de Dios y que está examinando y poniendo en tela de juicio todo lo que estos hablan, ¿ya? Y estas mentes débiles que están llenas de pecado, que en este caso son mujeres, y arrastradas por diversos deleites. ¿Por qué? Porque no son personas constantes, pero le encantan los deleites. Y estos son los falsos que se aprovechan de eso y terminan engañando. Estas siempre están aprendiendo, versículo 7, pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad, ¿ya? Por ejemplo, debido a su trasfondo cultural, las mujeres en las iglesias de Éfeso, por ejemplo, no había tenido un entrenamiento religioso formal. Ellas disfrutaban de su nueva libertad para estudiar las verdades cristianas, pero sus ansias por aprender la convirtió en blanco de los falsos maestros. Pablo advirtió a Timoteo para que se estuviera alerta de los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres, ¿ya? Los nuevos creyentes necesitan crecer en su conocimiento de la palabra, porque la ignorancia los puede convertir en vulnerables al engaño. Por eso la importancia de estudiar en su contexto completo la palabra del Señor, para que usted y yo no podamos ser engañados por estos embaucadores, ¿ya? Que lo único que quieren es hacer daño, según ellos, con apariencia de hijos de Dios, ¿ya? Pero lo único que provocan es daño. ¿Y por qué lo vamos a decir? Más adelante en los videos usted se va a dar cuenta. Estas siempre están aprendiendo, como decían. Por ejemplo, el versículo no se opone al estudio y aprendizaje, sino que nos alerta contra las enseñanzas inefectivas, ¿ya?
hay una enseñanza que realmente es efectiva, y la enseñanza inefectiva es simplemente un barniz de lo que es la palabra de Dios. Siempre le van a estar tomando textos de uno o de otro lado, pero nunca le van a enseñar la verdad en su totalidad y nunca van a reprender en su totalidad. Simplemente va disfrazado todo, nada más, para tener cautelizada la conciencia de aquellas personas débiles en lo que es la palabra, ¿ya? Porque no tienen conocimiento escritural. Y esas enseñanzas son inefectivas. Es posible ser un estudiante perpetuo y nunca graduarse, ¿ya? Es como aquellas personas que llegan pero nunca llegan al final de su carrera por el hecho de que no conocen, ¿ya? Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno, ¿ya? Para poner la teoría en práctica. Entonces, cuando usted aprende de la palabra, tiene que ponerla de inmediato en práctica para que así usted pueda ser un verdadero siervo de Dios. Pero lo que escudriñan con honestidad y los verdaderos estudiantes buscan respuestas, ¿ya? Si usted tiene dudas, usted va a buscar la respuesta. ¿Qué le dicen la gran mayoría de estos líderes? Que si usted tiene dudas, no es de Dios. Por lo tanto, usted puede empezar a apostatar de ellos. Eso es lo que le asustan siempre del púlpito. Lo cual es absurdo, porque si usted tiene dudas significa que hay algo raro que está ocurriendo. Y cuando usted tiene dudas es porque el Espíritu Santo le está diciendo que usted tiene que buscar la verdad. Y tiene que escuchar los dos puntos de vista para enterarse cuál verdaderamente es la verdad. Quién miente y quién no, ¿ya? Recuerde esto cuando estudie la palabra de Dios. Busque hasta encontrar la verdad y voluntad de Dios para su vida. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios para su vida y tiene que encontrar esa verdad. No creer que solamente lo que le diga el siervo de Dios, esa es la verdad. No, usted tiene que buscar y atesorar la palabra del Señor en su corazón, sin independiente de lo que digan los demás. Usted tiene un compromiso directo con Dios, no con el hombre, ¿ya? Y eso es muy importante, por eso debemos de atesorar la palabra de Dios. El versículo 8. Asimismo, Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también esta gente se opone a la verdad. Es gente con mente corrupta, cuya confianza no pasa la prueba. ¿Por qué no pasa la prueba? Porque no cumplen con los requisitos fundamentales que expresa para poder ser verdadero siervo de Dios. Usted tiene que ser un verdadero siervo, ser honesto, ser sencillo, no codiciar ganancias de honestas, amar realmente a su prójimo, amar primeramente a Dios, ya tener estas conductas verdaderas que el Espíritu Santo da a los verdaderos creyentes, ser humilde, sencillo, examinarlo todo, examinar si los espíritus realmente provienen de Dios, no solamente porque te dijo el pastor que ahí en el versículo tanto decía, no, sino que usted debe de escudriñar todo el consejo del Señor. Sigamos en lo que dice el 9, dice, de manera que ellos no llegarán muy lejos, porque todos se darán cuenta lo estúpidos que son, si como pasó con aquellos dos. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas que todos en algún momento se enterarán de sus mentiras. No hay nada oculto que no sea manifiesto y mostrado a la luz. Por tanto, ellos, las personas que realmente aman al Señor, se van a dar cuenta de las mentiras que han tratado de involucrar o que le han hecho creer a la iglesia, donde no tienen excusas, porque se les pilla con las manos en la masa, como decimos ahí. Dice, según la tradición, Janes y Jambres fueron dos los magos que imitaron los milagros de Moisés ante Faraón. O sea, estas personas que son falsos van a imitar ciertos dones del Espíritu Santo, van a hacerle creer a la gente que tienen verdaderos dones o que hacen verdaderos milagros o que predican como realmente es bíblico. Van a hacerle creer, imitan, ¿ya? Copian. Y Pablo explica, por ejemplo, que si como Moisés los enfrentó y los derrotó, Dios derrotará a los falsos maestros que plagaban la iglesia de Éfeso. Así igual que en el día de hoy, Dios va a derrotar a estas personas que están plagadas en las iglesias. ¿Cómo? Con la verdad, con la verdadera palabra del Señor. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Mostrando todo el fundamento bíblico para que ustedes, mis amados hermanos, sean llenos del poder del Espíritu Santo y tengan un fundamento poderoso para poder decirle, ustedes no me pueden mentir más. ¿Por qué? Porque el mismo Dios los va a derrotar a ellos, ¿ya? Son personas que se han levantado en contra de Dios. No en contra de nosotros, en contra de Dios. Ellos piensan que nosotros predicamos una falsa doctrina.
¿ya? Pero lo que se está levantando directamente en contra de Dios, porque nosotros lo único que hacemos es hablar la verdad conforme a la Escritura, y ellos intentan defender su posición porque le están robando al pueblo de Dios, por amor al dinero y no a las ovejas, ¿ya? El pecado trae sus consecuencias y nadie podrá evitarlas. Viva cada día como si lo que hace algún día será conocido por todos. Ahora, es el momento para cambiar lo que usted no quisiera que se revelara después. O sea, usted, mi amado hermano, usted tiene que cambiar. Usted tiene que pensar que si usted comete un error se va a mostrar el día de mañana. Si usted tiene pecado, entonces es momento de que usted cambie, se arrepienta y se vuelva un siervo santo ante el Señor, para que aquel día no se le muestre ese pecado, porque recuerde que aun cuando venga el Señor va a mostrar la corrupción de cada uno. Es por eso que hoy usted tiene que arrepentirse. Estos personajes que hoy tomaron liderazgo y que usurparon el nombre de Dios lo tomaron con pecado y nunca se arrepintieron. Por eso el Señor lo trae a la luz y lo revela enfrente de todos, para que se den cuenta de la verdad. Versículo 10. Pero tú has seguido de cerca mis enseñanzas, conducta, propósito en la vida, confianza, firmeza, amor y perseverancia, ¿ya? Versículo 11. Asimismo, las persecuciones y sufrimientos que me han sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de cada una me libró el Adón, el Señor, ¿ya? En Listra, la ciudad de Timoteo, Pablo fue apiedrado y dejado por muerto, ¿ya? Lo expresa según el libro de los Hechos 14:19. Mire lo que dice en el libro de Hechos 14, versículo 19. Entonces algunos judíos no creyentes vinieron a Antioquía e Iconio, la gente se confabuló con ellos y apiedraron a Shaul, ¿ya? Y pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense todo lo que sufrió. Y este fue un solo incidente de varios, como expresa el libro de los Corintios también. Segunda de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33. ¿Ya? Dice lo siguiente. El resumen, su vida de sufrimiento por causa del Evangelio, menciona su sufrimiento aquí para contrastar su experiencia con la de aquellos falsos maestros buscadores del placer o de placer, ¿ya? Por eso debemos de tener en claro que cuando nosotros queramos vivir conforme a la palabra de Dios vamos a tener retractores y nos van a perseguir, nos van a amenazar, así como a sus servidores en algún momento lo han amenazado, ¿ya? Hombres que se dicen ser de Dios, pero cuando tú te das cuenta de ese tipo de amenazas, tú te das cuenta que ellos no son de Dios, no profesan piedad, ya, sin más bien solamente se disfrazan de eso. Y en verdad, todos los que quieren vivir una vida santa, Kadosh, unida con el Mashiach Yahshua, será perseguido. O sea, cualquier persona que quiera vivir una vida agradable a Dios basándose en la palabra de Dios va a ser perseguido. Eso tengan por seguro en su vida como hijo de Dios. ¿Ya? Aquí Pablo les dice a Timoteo que quieren obedecer a Dios y viven para Cristo. Serán perseguidos. No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, lo critique y aún trate de acusarle, causarle daño por su fe. Por ejemplo, también su forma de vida. No se rinda. Viva como usted sabe que debe vivir. Dios es el único a quien usted debe agradar, no a los hombres, no a un sistema religioso. Usted tiene que agradar a Dios de acuerdo a su evangelio, a su palabra, a sus mandamientos. ¿Ya? El versículo 13 nos damos cuenta, mientras tanto, gente malvada e impostores irán de mal en peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. ¿Ya? No espere que los falsos maestros y la gente mala se reforme y cambie por sus propios medios. Si no los dejamos, solo irán de mal en peor. Si tienen la oportunidad, corríjalos para traerlos a creer en Cristo. Pelee por la verdad. Es en especial para proteger los nuevos creyentes. Por eso, mi amado hermano,
Cuando usted ve que hay una falsa doctrina dentro de su congregación, usted tiene que hablarla. No importa si lo echan o no lo echan. Usted tiene que hacerlo por los nuevos creyentes que van entrando a la verdad, para que no sean engañados. Porque si no, ellos mantienen calladito a la congregación cuando hay hermanos que saben la verdad y se están quedando callados. Y están siendo partícipes de ese pecado, de ocultar la verdad. Por eso la Escritura dice, nadie oculta la luz debajo de la cama, sino que la saca para alumbrar todo el cuarto. Ya, así debemos ser los hijos de Dios. Debemos alumbrar con esta verdad, con la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 14. Pero tú continúa en lo que has aprendido, de lo que te has convencido, recordando las personas de quién lo aprendiste. Ahora bien, ¿usted de quién aprendió esta palabra? No es del pastor, no es del evangelista, no, usted la aprendió directamente de los apóstoles. Por eso el apóstol está recalcando esto, ¿ya? Dice, asediado por los falsos maestros y las presiones inevitables de un ministerio en crecimiento, Timoteo pudo fácilmente abandonar su fe o modificar su doctrina. Una vez más, Pablo le aconseja que mire su pasado y se aferre a las enseñanzas básicas acerca de Jesús, que son verdades eternas. Como Timoteo, nosotros también estamos rodeados por falsas enseñanzas, ¿ya? Pero no debemos permitir que nuestra sociedad distorsione o aplaste la verdad eterna de Dios. Cada día dedique tiempo a pensar en los fundamentos de su fe cristiana, ¿ya? Que se encuentran en la palabra de Dios, las grandes verdades que edifica su vida. Por ejemplo, hoy la tenemos en las cartas de Timoteo, la tenemos en Efesios, en Gálatas, libro de Hechos, Hebreos. Tenemos el fundamento, está ahí en la Escritura. Por eso debemos aferrarnos a ella y no a lo que nos dicen los demás. Ya, aquí está, Timoteo lo hizo y él se aferró y obedeció a lo que Pablo le estaba diciendo. Así nosotros debemos de obedecer a estos siervos de Dios, no a los que se dicen hoy ser siervos de Dios, entre comillas, de sana doctrina. Versículo 15 dice: y recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, ¿ya? Las escrituras sagradas, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de estar confiando en Yeshua HaMashiach. O sea, Timoteo conocía las escrituras de pequeño, ¿ya? Las sagradas escrituras las conocía de pequeño, pero, ¿ya?, que lo llevaba a la salvación por medio de estar confiando en Jesús de Nazaret, en Yeshua el Mesías, en Jesús el Mesías. Y es por eso que Pablo hace tanto énfasis en que él conoce. Dice, para Timoteo, las Sagradas Escrituras eran el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquía. El Antiguo Testamento es importante, pues apunta a Jesucristo. Al mismo tiempo, la fe en Cristo hace que la Biblia entera sea comprensible. Por eso es que cuando hay personas que vienen y empiezan a sacar cosas del Antiguo Testamento, no conocen, porque no comprenden, no lo está llevando al Mesías, lo está llevando a la esclavitud. Por eso tienen que tomar ciertas cosas del Antiguo Testamento para validarse y decir que así prospera la iglesia. Y es mentira. Nosotros conocemos el Antiguo Testamento porque nos habla del Mesías, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios, en cómo Él vino y murió por nosotros, no poniendo ninguna carga nueva, sino que arrepintiendo nuestros pecados, bautizándonos en el nombre de Jesucristo y obedeciendo los mandatos para que podamos comportarnos bíblicamente aquí en la tierra y así estar para siempre con el Señor cuando Él venga y se tome a sí mismo. Por eso dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores y entrenar en una vida justa. Entonces, si la palabra ya es inspirada por Dios, ¿es valiosa para qué? Para enseñarnos la verdad absoluta, no que vengan con medias verdades donde dicen ellos para justificar sus malos acciones, ¿ya? Es para convencernos de pecado, ¿ya? Y para corregir los errores doctrinales que podamos tener
en nuestras comunidades creyentes, ¿ya? En una vida justa. ¿Y qué es justicia? Hablar la verdad, ¿ya? Vivir en una santa palabra del Señor, ni irse ni a izquierda ni a derecha, y no pensar más allá de lo que ya está escrito. Vea usted, la Escritura no es una colección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona, su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para el pueblo. Este proceso es conocido como inspiración divina, ¿ya? Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico y cultural, aunque usaron sus propias mentes, talentos, idiomas y estilos, escribieron lo que Dios quería que escribieran, ¿ya? Las escrituras absolutamente confiables porque Dios controló sus escritos, sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe y vidas. La escritura es inspirada por Dios, léala y use su enseñanza para que guíe su conducta y no tengamos conductas aberrantes frente a los demás, ¿ya? Debemos ser un testimonio intachable de lo cual no haya nada de que nos podamos avergonzar, mientras que otros tienen mucho de qué avergonzarse, porque a través de este tiempo, de toda la tecnología que tenemos, están saliendo a la luz todas las perversiones de sus corazones, de sus mentes, ya están saliendo a la luz. Y esto demuestra la verdad absoluta de la Escritura, que es infalible, porque ellos no pueden pelear contra Dios, porque ya están perdidos. Versículo 17, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. O sea, todos los hijos de Dios que realmente pertenecen a Dios, que se consagran, que se apartan, que buscan del Señor, van a estar preparados para toda buena obra y no van a tener de nada que de avergonzarse. Mira lo que dice, toda la Escritura, la palabra inspirada de Dios, porque es inspirada y confiable, debemos leerla y aplicarla a nuestras propias vidas. La Escritura es las normas para probar todo aquello que pretende ser verdad. Es nuestra protectora de las enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir nuestra vida. O sea, si usted lee la Escritura basándose en los contextos completos, se va a proteger de las falsas doctrinas errantes que existen hoy en día dentro de lo que se dice ser cristianismo. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. ¿Qué pasa con los libros externos que sacan de la Escritura? No debemos darle tanta importancia, mi amado amigo. Usted no lea libros que salen de otros personajes que dicen que esto es la doctrina verdadera, que usted 7 pasos para conocer esto, el verdadero don del Espíritu Santo. No, usted vea la Escritura y la Escritura le va a revelar cuál es la verdad absoluta, ¿ya? Es la única fuente para que podamos ser salvos. Por eso Dios quiere mostrarle lo que es verdadero y equipado para vivir para Él. ¿Cuánto tiempo emplea usted realmente, mi amado hermano, en la palabra del Señor, por ejemplo, para leerla regularmente, para descubrir las verdades de Dios y llegar a tener seguridad en su vida propia y en su fe genuina? ¿Desarrolla, por ejemplo, usted, amado hermano, un plan para leer la Escritura? No solamente los pasajes que usted se conoce, sino que el decir, a ver hermano, hoy día voy a leer todo el libro de Hebreos. O mañana voy a leer Corintios, voy a empezar a leer Corintios. ¿Usted realmente se tiene un plan para poder estudiar la palabra del Señor? Eso lo debería preguntárselo. No que se lo digan en la congregación, usted tiene que hacerlo por un cuento de que usted ama a Dios por sobre todas las cosas y después ama a su prójimo, porque si usted ama a Dios va a querer conocer a este Dios, va a querer conocer qué dice cada escritura, ¿ya? Bien, si nosotros amamos vamos a vivir para Él. ¿Cuánto tiempo realmente empleamos nosotros para Dios? Eso es lo que debe preguntarse, o pasa viendo otras cosas que realmente no emplean, no tienen nada que ver con Dios, ya. En nuestro celo por la verdad de las Escrituras, nunca debemos de olvidar su propósito: capacitarnos para hacer el bien,
No deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos. No solamente eso, mi amado hermano, tenemos que prepararnos para hacer el bien, para practicar lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo. Deberíamos de estudiar la Escritura para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en este mundo, ¿ya? Nuestro conocimiento de la palabra de Dios nos será útil, ¿ya? No nos será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a hacer el bien. No sacamos nada con tener conocimiento si no comenzamos a practicar lo que leemos. Y es por eso que debemos de practicar todo esto, debemos de empezar a limpiarnos, ¿ya? ¿Para qué? Porque recuerde que la palabra es para hacernos ver nuestro pecado personal y también de cuidarnos de los falsos que hoy están a la orden del día, ¿ya? Por eso debemos de estar conscientes de lo que el Señor realmente quiere en nuestras vidas, realmente de lo que Él demanda para nosotros. Vamos a ir a ver unos videos en esta ocasión para que usted se pueda dar cuenta de las tremendas falsedades y aberraciones que están haciendo muchos hoy en día que se dicen ser hijos de Dios. Veamos qué nos dice la palabra del Señor a través de estos videos. Usted ya leyó la Escritura, leyó las dos versiones y nos damos cuenta que iban a venir hombres corruptos de entendimiento, falsos maestros, que utilizan la fe como una fuente de ganancia, ya que se llenan los bolsillos, que no van por amor. Y decíamos que a estas personas se les revelaba la verdad. ¿Cómo? Por sus acciones, ¿ya? Eran personas que realmente no son verdaderos hijos de Dios. Y por lo tanto se terminan, no van a ir más adelante, ¿ya? Porque su insensatez los va a mostrar cómo realmente su condición. Vamos a ver lo que vemos aquí, vamos a tratar de ir opinando lo que dice la palabra del Señor. Mire. El llamado pastor del No en Cartagena asegura que él está cotizando seguridad social por un salario mínimo, mientras negocia casas de billones en las mejores Imagínese. de la ciudad. Julia Martínez. Carolina, él mismo identificó como escoltas del pastor y de su hijo a los hombres que intentaron intimidar con armas. Pastores que se dicen ser hombres de Dios están cotizando, ¿ya? Por el mínimo, cuando ellos están vendiendo propiedades de millones. ¿Cómo es posible esto? La iglesia Ríos de Vida en Cartagena, el pasado 5 de octubre, fueron identificados como escoltas del pastor evangélico Miguel Arrazola, conocido en los medios como el pastor del No. Colombia cree en Jesucristo. ¡Aleluya! Este hombre, que prefirió reservar su identidad por las represalias que pueda sufrir, reveló los nombres de los sujetos que amenazaron a los estudiantes. Y estos son los tiempos peligrosos, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estos personajes que agarran un liderazgo después terminan engañando a las personas, ¿ya? Y terminan usando a otros hermanos que terminan siendo como verdaderos guardaespaldas. Así hay muchos religiosos hoy en día que tienen sus propios guardaespaldas, mandan a golpear a otras personas, los desacreditan, les dicen que son hijos del diablo y así. ¿Por qué? Porque revelan estas verdades, ¿ya? Estas verdades que no siempre salen a la luz. ¿Por qué? Porque muchos las ocultan, pero tarde o temprano no hay nada oculto que no sea manifiesto y mostrado en la luz, ¿ya? Y así está ocurriendo con muchos de estos falsantes que son hijos del diablo. El hombre añadió que mientras Miguel Arrazola paga 196,000 pesos en salud, puso en venta su apartamento en el edificio Regata, avaluado en 1.500 millones de pesos. Por eso son amadores del dinero. Fíjese, se cambian de casas, compran casas súper caras, carros nuevos, mientras otros hermanos dentro de la iglesia viven pobres. Mire este otro sinvergüenza. Es pillado. Así reaccionó el Un pastor. Santa Gracia Castro al ser sorprendido saliendo de la cabaña Orquídeas en la carretera San Pedro de Macorís a Tomayor. Tiempos peligrosos. Intenta justificarse. Pero tú sabes que se viene una cabaña. Sí, no, varón, pero yo salgo en salimos, pero... ¿Qué? Pero usted como pastor, ¿usted cree que eso está bien? Venir a dormir, venir con una cabaña con una muchacha. Aquí no está mal hecho, no, yo estoy sabido, pero está mal hecho. Según reporte de Jesús Medina, el religioso permaneció por más de 2 horas con la menor en el interior del mencionado motel. ¿Usted cree que Al salir, estaban fue jugando? por la policía y parientes de la No, joven, po. que le daban seguimiento. Fornicando. Y esto es lo que hablaba con respecto a las jovencitas.
que no tienen conocimiento y llevan cauterizada, ¿ya? Y estos se las llevan, se aprovechan de eso porque son unos falsantes. La palabra se cumple en cada texto, pero muy pocos se atreven de hablar de esto. Abuela de la menor dice que notó algunas actuaciones extrañas de su nieta, por lo que le dio parte a las autoridades policiales para abrir una investigación del caso. Él no hizo ningún ademán de... Porque no tienen afecto natural, mi amado hermano. Cuando nosotros salimos del carro, que no vio, él se sintió como acorralado, mal, me dijo que sí, que él actuó mal, pero yo le dije, pero también... Por eso tienen apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de pecados. Informó desde Boca Chica que el pastor José Altagracia Castro, también conocido como el Indio Johnny, es el líder de la iglesia misionera Asamblea Cristiana. Por eso niegan la eficacia de la escritura. Mire este otro pastor, un líder. Así hay muchos pastores. ¿Cómo está hoy? Este es un programa conocido de embargo de autos. Sí, este es el comité de financiamiento de la iglesia. Son el comité de financiamiento. ¿Cómo podemos ayudarlo? Déjeme mostrarle esto. Así no tendré que decirlo en voz alta. Incluso si no estaban pagando, no quiero que me parta un rayo. No sé si me entienden. ¿Qué pasa? ¿Es por algún pago retrasado? Un segundo. No. Un segundo, muchachos. ¿Podemos hablar un segundo? ¿Será algo del presupuesto? No lo creo, no. Creo que es un asunto de Tiempo registración. peligroso. Aguarden. Un pastor engañando a sus ovejas. Hoy lo podemos ver de la misma forma. Pastores que engañan a sus ovejas. Este es simplemente, esto es verdad, ¿ah? Es un pastor real que estuvo engañando ¿Qué es? ¿Es el papel a las que ovejas. encontraba? Y ahí está. No es eso. ¿Puedo decirles? Sí. ¿Se da Es cuenta? un pastor. Ven aquí un momento. Es un pastor. En cómo Muchachos, estas aguarden un personas segundo, todo estará bien. engañan a Está todos los ocurriendo? creyentes y los Aguarden un hermanos momento. nunca se dan Denme un cuenta. segundo, por Así favor. ocurre con la gran Escuchen. mayoría de iglesias grandes donde dan grandes donativos. Sí, ya Por eso entendí, nosotros pero ¿qué estamos ocurre? en contra del diezmo de dinero. Por eso estamos retrasado en 6 contra días. de pagarle entre Hablé con el comillas banco a martes Dios. y dijeron que me darían 2 ¿Ya? semanas más. Nosotros creemos en la ofrenda voluntaria y esa ofrenda voluntaria son muy pocos los pastores que toman de esa ofrenda para subsistir. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que con sus manos tienen que trabajar y ser como el apóstol Pablo. Si no, pasa este problema y como ocurre en la gran mayoría de las congregaciones, pasan estos problemas que son gravísimos ante el Señor. No estás mintiendo Y a nadie. el Esta pastor es mi insiste en congregación. mentir y ya lo están pillando. Los dineros de la iglesia ¿De acuerdo? se malgastan. De acuerdo. Sí. Tienen que llamar a la compañía financiera. Y no hay nada oculto que no sea manifiesto y entregado a la luz. Y aquí se da cuenta qué es lo que hace con todo el dinero. No iba a apoyar sus mentiras. Imagínese. Entonces tuve que dirigirme a los directores. De acuerdo. Pastor, ¿qué pasa? Hubo un problema menor con la registración. Eso es lo que me dijeron. Entonces hablé con el banco y hubo un inconveniente, pero ya está resuelto. Estamos ¿Es porque no está registrados, ¿de registrada? acuerdo? Por favor, díganos la Está verdad. todo bien. Está registrada, pero hubo un retraso en el pago. ¿Un retraso de cuánto? 6 meses. 6 meses. De acuerdo, esperen. 6 meses, pero pagamos siempre. Sí, hemos estado pagando. Parecía que no estaban enterados. Fíjese, mientras las ovejas trabajan y pagan todo, el pastor se lo gasta todo Porque habían recaudado fondos en para sus pagar propios esa camioneta. deleites, amadores de sí mismos, ¿ya? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjense cómo se pone. Ahora, este es el verdadero pastor. Maldición. ¿Esto es lo que quieren? Bien. Cuando se les escude la verdad, así actúan los falsos. ¿Qué es eso? Miren, ¿Qué es esto? más encima se iba a jugar a apostar dinero. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo actúan estos falsantes hijos del diablo? Bien. ¿Quieres las Tenemos llaves? que hacerlo ¿Quieres correcto, las pastor. llaves? Asimismo, Aquí tienes. ocurre en millones de congregaciones. ¿Qué es eso? Y de pronto se le cayeron unas fichas. Fichas de 100, 200 dólares. Yo Apostaba pensaba, dinero. ¿qué diablos? Este sujeto tiene los bolsillos llenos de fichas de casino. Oh, Dios mío. Pastor, Son fichas de 500 dólares. Y de $1,000. Ahí está el pago Imagínese. de su camioneta. Ahí lo tienen. Tal vez lo quieran.
Yo no lo ¿Qué necesito. es esto? Nada, nada, todo está bien. Mire, Está bien. La vida es así actúan. Ellos no estarían aquí todo hoy si bien. estuvieran La haciendo su verdad, trabajo. La gente confía en ustedes. como vio que no pudo controlarlos y ya lo descubrieron en la verdad, ya empieza a insultar. Asimismo, ocurre en la gran mayoría de las iglesias. Cuando alguien conoce la verdad y se enfrenta en base a estos lobos rapaces que se disfrazan como ángel de luz o que se disfrazan con apariencia de piedad, ya te tratan pésimo cuando tú de alguna forma has entregado todo por amor al Señor. Pero estos se rebelan en contra de Dios, niegan la eficacia de la palabra y terminan destruyendo a muchas ovejas por culpa de la avaricia, el amor al dinero. Comenzó a gritar y vociferar y De seguro decía, que ese pastor "Ya tiene que haber tenido suficiente, hasta ya un programa suficiente", y se televisivo, alejó. Yo radial. pensaba, ni siquiera íbamos a llevarnos la camioneta. Me sentí mal, muy culpable. Tienes que llevártela hoy. Sí, así es. Está su Sí, nombre. está su Si no nombre. se pagó. Ah, dale la ese es llave. otro Sí, tema muy solo importante. queremos La hacerlo gran correcto. mayoría de los Siento que debiéramos- pastores, por ejemplo, Esto es eh, vale dinero, casi todas las pero- cosas que logran en la iglesia las ponen a su propio nombre. Propiedades, terrenos, todo lo empiezan a poner a su nombre. ¿Ya? No hay nada Y es lo que digo oculto en este tema que no sea claro, manifiesto. Tenemos que tener cuidado entre denunciar y entre murmurar. Yo una vez en mi Facebook saqué rápidamente porque los hijos del diablo comenzaron a denigrar a un pastor de Chile. No hay por un nada pecado oculto que él cometió que no sea hace 7 manifiesto años. y dado a la luz. Y sacaron el pecado de hace 7 años. Y sacaron Antonio una entrevista de Bolaines sabía de ese pecado. y lo pusieron en la Facebook y comenzaron los Sin grupos de embargo, Facebook aquella imagen que descuartizar aparece, a diestra y a este siniestra al personaje pastor. lo Y niega. Muchos hermanos les gusta la carnicería, son carniceros. Están listos con el cuchillo en mano para descuartizar. Y en mi Facebook salió esta crítica. Entonces Antonio duro contra Bolaines ese siervo sabía. argentino. Otra cosa que usted debe de saber, Antonio Bolaines es un ecuménico, comenzaron en ¿ya? Facebook a Debe de tener claro, descuartizar. él no predica la sana doctrina y es un mentiroso, también Yo es vi un eso de conspirador inmediato, porque él sabía de ese pecado. de inmediato. Sin embargo, Marco Dije, Morales nunca ha número uno, aceptado miren dentro de de dónde su viene la congregación vergüenza. que él Resulta que era de adulteró un grupo antes de satánico crear de origen- Cruzada de Poder, ¿ya? argentino, Y ese es que el y se todos lo utilizan saben, el nombre de ¿ya? Jesús Salva, Solamente son las ovejitas que satanistas. todavía siguen defendiendo esto. Y como dice la ¿Podemos escritura, no hay nada creer oculto que no nosotros sea a los manifiesto satanistas y alguna dado acusación a la que están luz. haciendo los satanistas? No. Número 2. Qué tremendo. Le dije en la Facebook. Lo titulé así: denunciamos a los apóstatas. Denunciamos a los apóstatas. Mas no murmuramos ni calumniamos. Y eso no es murmurar. Que son dos cosas Él mismo lo diferentes. está diciendo de sus propios Y le dije, labios mi que hermana, sacaron un pecado de hace él cometió 5 ese años. pecado hace 7 O sea, que todos los audios Pero él pidió que perdón. salieron a la luz eran verdad. La Biblia Nadie habla de falsificó nosotros. nada. Antonio Bolaines lo Él pidió confirma. perdón y él fue restaurado en su concilio. Imagínese, es lo que está diciendo. Y si él fue restaurado y fue perdonado, ¿quién es usted para juzgar? ¿Y por qué decimos que es verdad? Miren, este es un chanta, un pastor también de Chile, pero es un falsante. Aparte de que tiene como inclinaciones homosexuales. Aparte del que el famoso que hizo llover oro falso. Pero él también habla de una cosa muy importante. Está hablando del pastor Marco Morales. ¿A qué se refiere con esos ataques? ¿Cómo se traducen esos ataques? Marco Morales hace muchos años que me ha atacado. Yo cuando estaba, yo he tenido programas de televisión y yo le pedía por favor que no hablara de mi persona, pero con palabras. Yo es primera vez que ahora salgo en televisión hablando de esta persona, de Marco Morales. Marco Morales es un atrevido. Pero pastor, No le importa, no le importa a la persona, nada. Fíjese cómo reacciona un hombre santo, un hombre que supuestamente predica la palabra de Dios, le tira un escupo a otra persona y él mismo lo citó, que es lo peor. Ahí están en Argentina, ¿ya? Entonces estos son los siervos de Dios que comandan la iglesia hoy en día. más allá de este
problema que usted dice y asegura tener hace mucho tiempo con el pastor Morales, a mí lo que me llama la atención es que ayer el pastor Morales aseguraba que estaba hablando en representación de cerca del 90% del pueblo evangélico. ¿Es cierto esa cifra? Y este hombre se cree Dios. Ese es el problema. Qué terrible, qué terrible. ¿Sabes tú? ¿Tú crees que si tú vas a poder llegar a la iglesia con palabras de un pastor así, que te hable de esa forma? ¿Ya? No puede ser. Pero de todas formas el pastor Morales que él no actúa solamente atacando a los minoritarios, sino que yo no estoy diciendo que yo sea así, pero yo creo que hay una oportunidad para toda persona. Oiga, pastor, pero de todas formas el pastor Dios le dio la oportunidad a él. ¿No como ayer, pastor? Por si acaso, Dios le dio la oportunidad a él para que dejara el adulterio. Tú me dirás, pero ¿cómo se ataca a uno? Escuche, otro pastor dice, él lo vio. De unos CD que un hermano le entregó, ¿ya? Donde él se revuelca con una mujer, no con su esposa. ¿Ya? Por eso. ¿Escuchó? Que este pastor se revuelca, enviaron unos discos donde se revuelca que no era alguien como su esposa. ¿Se da cuenta? O sea, todo lo que se subió a internet era totalmente verdad y salió en televisión en todo Chile. Y se cumple la palabra, se entregan unos a otros, ¿ya? Y estos dos profesan seguir a Jesucristo. Entonces, la palabra se cumple con ellos, ¿ya? Porque están llenos de pecado. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta del testimonio, y son los audios de la famosa Ana Bella, que habla de este problema que hubo. No solamente salió por un pastor, sino que también salió por Antonio Bolaines, y salieron por otros personajes más que afirman todo lo que ocurrió. Y usted todavía sigue creyendo. Bueno, todo Chile se ha enterado de esto. Y yo ciertamente salí, entre comillas, porque no pertenecí mucho tiempo al ministerio, pero decidí salir para no ser partícipe de sus pecados. Y fue algo inesperado. Y esto es ser deshonesto con las cosas del Señor. Por eso, el Señor, tarde o temprano, los termina. Bueno, vamos a pasar a otro predicador que tanto defiende a la gente, y él que tan mal hablaba de mucha otra gente, y le ocurre exactamente lo mismo. Se dicen ser predicadores que predican fuerte. Escuche. Pero también quiero dejar algo puntualizado. Tiene que leer un libreto, Sé que después porque no lo puede decir de corazón, porque no está arrepentido. Plural. Mire, escuche. Hoy en día la inmoralidad sexual está golpeando a grandes sectores de la iglesia. Está hablando de su propia cosecha. Noticiascristianas.com salió un dato escalofriante esta semana. Escuche. 85% de los jóvenes miran pornografía. Está hablando de lo que él sembró. Y millones de personas todavía lo siguen defendiendo. Ahora formó alianza con Armando Aldulcín, que es otro apóstata. ¿Y usted qué cree que esa iglesia va a ser arrebatada? Y todos estos personajes los consideran como siervos de la sana doctrina. Y son mentirosos. No son siervos de la sana doctrina. Ya se pilló otro comentario, así como el que está apareciendo en la pantalla en la mano derecha, al lado del doctor Diamond. Aparece un nuevo escándalo más de él. Este fue ya pasado, pero estos personajes no se han arrepentido. En mi primer contacto visual con él, vía Skype, él se Mire qué desnudó tremendo. y se masturbó enfrente mío, exigiéndome de manera grosera y violenta que participara del juego sexual que él llevaba a cabo. Imagínese, Además, también cómo un siervo de Dios disfrutar dice y hace eso. continuamente con su actividad sexual mediante A todo esto, mensajes eróticos esto no es lo peor. David Diamond profetizó muchas cosas que no se cumplieron. Así de simple. Cualquier psicólogo se daría cuenta de eso. Es un depravado sexual reprimido, vestido de religioso.
pero que en cuanto tenga opciones como el volcán Chapeltico, encuentra forma y pum, y erupcionan. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vangloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y cuál era su deleite de este? El sexo. Cumpliéndose la palabra del Dios Todopoderoso en estos predicadores que se dicen ser de sana doctrina. Falsos. Imagínense. ¿Cómo puede ser esto? Amado hermano, si usted conoce las prédicas de este David Diamond, no forme alianza. Mejor busque al Señor, que le revele la verdad, para que no caiga en este pecado. Aquí le hace la pregunta a David Diamond: ¿cómo llamaría a quienes que defiendan a los depravados sexuales vestidos de religiosos? Qué tremendo, mi amado hermano. Y estos son los que escuchábamos, Cuando tú estás denunciando el pecado de un líder religioso que está atentando contra el fe, que decían ser de senda antigua. condenación eterna a millones de personas, Pero cuando la palabra de Dios, los burros. Cuando tú estás denunciando el pecado de un líder religioso que está atentando contra el fe y la sana doctrina y llamando a condenación eterna a millones de personas, ¿quiénes salen a defenderlo? Los burros. Cuando tú o estás sea, denunciando el pecado de un líder todas las religioso personas que defienden a David Diamond, o a Pastor Marco Morales, o a distintos otros más, como Gigi Ávila, son lo que está diciendo él: burros. Viene el lobo, empieza a devorar las ovejitas y una oveja viene y se levanta. Escuche esto, ponga cuidado. El lobo entra al medio del rebaño y empieza a devorar las ovejas y sale la oveja solidaria y dice: mire, el lobo viene disfrazado con piel de oveja. Ojo, el lobo viene disfrazado con piel de oveja, no viene como lobo. Entonces la oveja le dice a las otras ovejas: Por eso David Diamond no pudo dar una verdad cuando estaba arrepintiéndose frente a las cámaras. Él no pudo dar esa verdad. ¿Por qué? Porque no lo hizo de corazón. ¿Ya? Él tuvo que escribir todo eso para hacerles creer a la gente que él estaba arrepentido, lo cual es una mentira. Bien, vamos a ir con otro personaje que también es conocido, se dice ser de sana doctrina, pero como dice la Escritura, la causal de todos los males es el amor al dinero. Todas las iglesias. Es decir, el 10%. El 10% de todo lo que ingresa en cada congregación. De los diezmos personales de cada pastor. Mire, el yerno de Rodolfo González, un predicador, que es bien conocido también. ¿Qué es la marcha del dólar? La marcha del dólar es que... Imagínense, una famosa marcha del dólar. No es bíblico, pero ahí lo hacían. El diezmo de dinero tampoco es bíblico. Por eso caen en estos problemas. Imagínense cómo se van haciendo de propiedades a costillas de todos los hermanos que diezman de dinero, que diezman de algo antibíblico. Y hacen la cruz de Cristo nula. A nuestro país en enero del 2005 para resolver el problema surgido por la nueva razón social. Así siguen los falsos, predicando falsas doctrinas y empezando habiendo escándalos gigantescos en medio del pueblo que se dice ser de Dios. Pero el mismo yerno decidió hablar. El mismo yerno lo decidió denunciar. Pero son muy pocos los que tienen los pantalones de hablar la verdad conforme a la Escritura. Deben pasar a nombre de la iglesia matriz. Y así deberían hacer todos. Que todos los pastores que tienen propiedades a su nombre tienen que pasar al nombre de la iglesia. Porque eso no le pertenece. Le pertenece a Dios. Aquí en el Perú, sin la aprobación
Bien, vamos a ver a otro personaje que es bien conocido. Este personaje ya murió, el famoso Gigi Ávila. La escritura dice claramente que si viniese un profeta y profetizara algo y esto no se cumple, Dios no lo mandó y ese profeta no es de Dios. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Porque estos profetas hacen lo contradictorio de la escritura. Gigi Ávila, según muchos que apoyan, de los mismos que hemos estado viendo atrás, son idólatras de este personaje que ya se murió, ¿ya? Y por eso van de mal en peor, y engañándose a otros. ¿Por qué? Porque defienden lo que no tiene defensa, ¿ya? Su doctrina queda por el suelo. Vamos a ver este video. Escuche muy bien. Nunca dijo, ni siquiera insinuó que la segunda venida del Señor iba a ser en el 2000. O sea, el ministerio nunca dijo eso. Que mucha gente pensaba si Cristo venía en el año 2000, el ministerio nunca dijo eso. El día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, dice la Biblia. Eso es palabra de Dios. Pero nosotros los siervos de Dios, la gente firme en el Señor, dice la Biblia, dice, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no de la noche y de las tinieblas. Quiere decir que nosotros sabemos que este es el tiempo, estamos esperando, pero día y hora no lo sabemos ni lo predicamos por nada, porque eso sería sencillamente algo abominable. Sí, ¿no? Y que cuando eso ocurre le hace daño al evangelio completo, ¿no? Sí, sí. Cuando hay gente que han dicho fechas, hermano. Por eso. Y eso no. Y el ministerio nunca en los 45 años. Jamás, hermano, jamás. Escuché una predicación. Él negó que nunca hizo una mención, ¿ya? Y distrajo solamente con los versículos bíblicos. Pero vamos a escuchar una de sus predicas. El cristianismo está profetizado por el profeta Osea que serían 2 días de Dios, 2000 años. 2000 casi están a punto de terminar. Y los últimos 7 años de estos 2000 vienen después del rapto. Ocurre el rapto y esos últimos 7 años entran y se mueven hacia adelante. Y apenas esos 7 años comienzan, entraremos en los días terribles que Cristo llamó la gran tribulación. Días de la tribulación. Los primeros 3 años y medio no parecen malos porque parece el anticristo como un pacificador, engaña a todo el mundo. Él mismo dijo que el rapto sería en el año 2000. Qué tremendo en cómo engañan a las personas. Y según la escritura dice que no vendría antes sin que vendría la apostasía y se manifestara el hijo de perdición, negando Gigi Ávila esa escritura. El pastor de una iglesia evangélica, un hombre que se disfraza de pastor de noche, pero de día es un lobo que depreda sus propias ovejas, las niñas, por la naturaleza de las Imagínese, y las llamadas grabadas, hombres totalmente corruptos en el liderazgo. ¿Y por qué asumen liderazgo? Porque nadie los mandó a llamar. Las ovejas nunca determinaron y no hicieron una oración para que Dios realmente dieran un verdadero pastor. Las personas que iban a ser pastoreadas por estas personas, por estos personajes, nunca buscaron en la escritura qué cualidades tienen que tener los siervos de Dios, porque con sus labios hablan, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Violador que se aprovecha de la inocencia de las niñas para chantajearla diciéndole que si no se prestan a hacer lo que él dice, entonces no la deja ministrar. Buscando de Dios, esta mujer y su familia llegaron hace 2 años al templo. Como muchas familias. 200 en Arroyo Hondo III. Hoy dice, se arrepiente. Justo en medio de nuestra entrevista con la madre, sonó el teléfono de su hija de 16 años. Era el pastor Natanael, que supuestamente había citado a la menor para el día anterior. ¿Usted me dejó esperándolo? No te dejé esperando, yo estoy llamando supuestamente el lunes y ahora me doy cuenta que era el número equivocado. Orientada por la madre,
La menor lo alienta a seguir hablando, siguiéndole la corriente. ¿Para cuándo le dejamos entonces? ¿Para mañana? ¿Segura? Sí. ¿A qué hora vamos a ir? ¿A qué hora quedamos? ¿Qué era hoy? A las 2. Pues entonces. ¿A esa misma hora? Sí. ¿Y en el mismo sitio? Sí. ¿Y a dónde yo te iba a llevar? Ajá. ¿Eh? Ajá. Tú no sabes dónde. Bueno. Pero dime dónde, para yo ir sabiendo. Tú verás. Vamos a ver. Cuando estemos solos yo te voy a decir. Ya. Me enseñas a respetar. Ay, mi madre. ¿Eh? Me enseñas a respetar entonces. ¿Quién? ¿Tú me vas a enseñar? Discúlpame. Yo te voy a enseñar a respetar, exactamente. Ay, hombre. Te voy a dar una pelita. Ajá. A que respete. Ya. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Usted ya se puede dar la corrupción que hay. Usted tiene que examinar y poner en tela de juicio todo para ver que realmente esos siervos sean siervos de Dios y no sean estos basureros con trajes de ovejas cuando son unos verdaderos lobos. Aquí otro que asegura algo. Son 7 fiestas de Dios. Armando Aldulcín, que ahora se ha aliado con David Diamond después de su pecado, cuando David Diamond sigue buscando en la misma condición que se encontraba antes. Ya hay nuevo video en internet que lo está delatando. Cuando fue enterrado, la fiesta de la expiación, cuando él fue crucificado, y Pentecostés 50 días después. ¿Cuántas fiestas quedan para cumplirse? 3. David Diamond también anduvo anunciando que se iban a ir en un cierto tiempo. Si nosotros no estudiamos las fiestas y no entendemos que son representaciones de lo que Jesucristo es, porque todas las fiestas hablan de la persona de Jesucristo, no vamos a entender el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es la siguiente fiesta? La fiesta de... Bueno. Los hebreos usan el shofar, la trompeta es... Esa es una trompeta, pero aquí la palabra es shofar. El shofar era un cuerno de... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, tiene que aparecer el anticristo antes de que venga el Señor. Y la apostasía ya la tenemos con esto que usted está viendo en su pantalla. Las 3 que faltan, trompetas, expiación y Sukkot, se cumplen entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Qué interesante que se acaba de cumplir una tétrada de lunas rojas. Bueno, se cumple el 2015. Esta es la primera vez en 500 años que las 4 lunas, la primera que apareció ahora en abril en la fiesta del Sukkot, de la expiación, la otra, la que va a aparecer en Sukkot, que acaba de aparecer en septiembre, y el año que entra coinciden exactamente las lunas de sangre con las fiestas judías. La primera fue en 1492, cuando fue expulsados los judíos de España y Colón descubrió América. La segunda fue en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. La tercera en 1967, cuando los judíos reconquistaron la ciudad de Jerusalén en la Guerra de los 6 días, que vamos a hablar en la última conferencia. Y la cuarta es esta, en el 2014 y el 2015. Y estas tétradas, estas lunas rojas de sangre, siempre están asociadas en la Biblia y en la historia con algo malo que le sucede a Israel. ¿Qué le sucedió ahora en abril? Comenzaron los palestinos a enviar cohetes contra Israel. Como locos, bolas, duro. Tuvieron que contestar usando la violencia desgraciadamente. Y se escondían en los hospitales y en las escuelas para mandar el grupo de Hamas terrorista los cohetes contra Israel. Ahora en septiembre, ¿qué cosa es lo que está pasando? ISIS está amenazando de atacar a Israel. Y el año que entra no sé qué va a pasar.
Pero todos estos acontecimientos están relacionados porque yo estoy seguro, ¿verdad?, que cuando venga el arrebatamiento, no sabemos el día y la hora, nadie sabe. Pero Jesucristo dijo, los tiempos los deben de saber. Cuando el sol se nubla, cuando las nubes se nublan, saben que va a venir la tormenta. No sabemos el momento y la hora, pero es una señal de que va a llover. Cuando vean todas estas señales que se conjugan, dijo Cristo, vuestra redención se acerca. Y falta la señal más importante. En el mes de septiembre. Mire, el mes de septiembre está anunciado. Fiesta de las trompetas. Tiene que cumplir. Y la expiación se cumple cuando Israel se convierta, Romanos 11, 25 y 26, y el Sukkot, los tabernáculos, Zacarías 14, lo cumplimos en el milenio. ¿Se imagina? Todo lo que él dice. Bien. Así como usted podrá ver, él dice que en el mes de septiembre tendría que ocurrir eso, las fiestas. Sin embargo, no pasaron. Lo mismo que decía David Daimo. No se cumplió nada de esas profecías, por lo tanto, son falsos. Esta es otra mentirosa. ¿Ya? Es una famosa pastora que le está pidiendo diezmo a otra persona, pero le está pidiendo diezmo de dinero, algo antibíblico para la iglesia, y por eso se termina formando un escándalo. Por esa imprudencia, después terminan investigación y terminan desacreditando todo lo que ellos han formado. Otra cosa, en la Escritura no existe el pastorado para mujeres, porque aquellos que realmente leen la Escritura se dan cuenta ni que en el antiguo sacerdocio ya existieron mujeres sacerdotisas para alabar a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a los apóstoles, no llama a mujeres apóstolas, ¿ya? Y cuando el mismo apóstol constituye cómo se debe formar la iglesia, tampoco constituye mujeres obispos. Por tanto, no existen mujeres liderando una congregación de santos. Eso es usurpar lugares que no les corresponden. Según lo que dice Timoteo, capítulo 2, capítulo 3. Esos dos capítulos hablan de eso. Y los lleva al libro de Corintios y los va a llevar al Génesis. ¿Por qué? Porque la mujer salió por consecuencia del hombre, ¿ya? Y tenemos gente falsa, así como mujeres que empiezan a enseñar y a dar, ¿cómo se llama?, enseñanzas a hombres dentro de la reunión de los santos, cuando el mismo apóstol dice: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón. Y así seguimos en apostasía en este último tiempo. Los grandes que se dicen ser hijos y de senda antigua son unos fraudulentos católicos apóstatas y otros llenos de pecados impetuosos que no aman la verdad, ¿ya? Y por esto mismo, según lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Cuando a mí me dicen yo soy evangélico, me defino que no, yo no soy evangélico, nunca me sentí un evangélico, jamás. Yo me siento un cristiano. Cuando hay gente que me dice yo soy católico y pone como cierta distancia, yo digo, los dos somos cristianos entonces, me encanta. Pero me dice, pero tú no crees en por la eso Virgen. predican la Catedral de Cristal por un ovni, de Argentina, por una virgen, que es netamente católica. Aquí tenemos gente que habla profecía. La gente come son de oír tiene. Y esto es lo que quiere escuchar. Pura basura. Miren, qué falso. La paternidad, el abrazo, el amor. Aquí vamos a escuchar el aval del padre. Otro. Eso es lo que quiere la gente oír. Lo has hecho bien, hijo.
Vamos adelante. Mira. Él está recogiendo tu corazón. Con su pelo Ese cortito, es el poderoso porque ya no Dios se le fue dado que el reposa velo, sobre tu vida. Y él ya, te dice, y afrenta su en mí, cabeza. en mí. Bien. Vamos a otro, otro personaje. Me encuentro con un hombre que me dice, mire, yo he llegado a la conclusión de que este país o lo cambia la Biblia o no lo cambia nadie. Todo lo que usted hace por difundir la Biblia me va a encontrar a mí encolumnado detrás. Yo soy jesuita. ¿Acaso la luz con las tinieblas se pueden unir? Usted distribuye la Biblia y quiere llevar a la Biblia, usted va a tener todo mi apoyo. Un jesuita. Yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Sin embargo, tengo que decir que me dio todo su apoyo. Me dio todo su apoyo, en todo sentido. Llegamos al final de la conversación. ¿Por qué? Porque ellos se iban a infiltrar dentro de las iglesias y los encargados, líderes, tienen que convencer a las ovejas. Por eso tienen que contar este tipo de historias. Ya saben cómo hablarles, se han infiltrado, han estudiado en cómo actúan estos pastores, qué es lo que les gusta, qué es lo que les agrada, qué es lo que pretenden, y se infiltran para caer en el error y llevar a todas las ovejas a una condenación. Me dice, pastor, ¿por qué no oramos al Señor? Un jesuita que tienen un pacto radical de infiltrarse dentro de todas las iglesias que proclamen el nombre de Yeshua HaMashiach y eliminarlos, hacerlos creer que son los mismos. Que no me ofende, mis hermanos, creo que tendríamos que recuperar eso en las iglesias. Este hombre se inclinó, hizo una oración. Mira cómo exalta a este hombre. Y a mí se me ponía la piel de gallina, pidiendo la bendición de Dios sobre todo su trabajo. No se apartó. Falsantes de lo que la palabra de que intentan de engañar a las ovejas. Tienen apariencia de piedad, ¿ya? Pero por dentro están llenos de mentira. Me toma del brazo y me dice, le voy a hacer un pedido. A continuación, le voy a mostrar este video. Estos dicen que no hay rapto. Mentira. Sí existe un arrebatamiento, y el original, vamos a ser sacados de los 4 ángulos de la tierra. Seremos llevados a estar para siempre con el Señor en las nubes. Ahí estaremos, ahí llegaremos, nos reuniremos con Él. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Él habla de los originales, no sé de qué original habla. Y no están listos, debo tener cuidado. Lo que no está en el original, usted no puede establecer de ello una doctrina. Y vamos a entrar en algunas cosas que lo van a erizar. Primero, we know he came the first time, sabemos que él vino la primera vez, but we now have to look at the second time. pero ahora hay que mirar la segunda venida. Now, I want you to hear what your uncle is saying. Quiero que escuche lo que le dice su tío. Déjeme buscar el original en Yo no dije 1 rapto. Tesalonicenses capítulo 5. I did not say rapture. Yo no dije rapto. I said he's coming. Yo dije que él viene. Now you have to understand. Y usted tiene que entender. There are dick on this because this is powerful. Quiero quedarme aquí porque esto es poderoso. First 3 verses. Versículo 17, veamos qué dice. Los 3 versículos del libro de los Hechos. Jesus, A ver. the kingdom. Jesús predica el reino. Now let me tell you where the Dice así. balance is. Después de nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos a las nubes. Por lo tanto, sí existe una verdad. Ese es el original que le acabo de leer. Estos quieren implantar un reino de dinero, de poder, de todas las cosas aquí en la tierra. Mientras que la verdad de los originales escritos hebreos dicen que seremos levantados. Por lo tanto, esta doctrina es antibíblica. Si bien es cierto, arrebato no existe en la Biblia, pero dice levantamiento, y levantar algo hacia las nubes. Así como Jesús fue llevado a las nubes, lo levantaron hacia las nubes. Por eso esa doctrina es falsa.
Y este hombre es otro apóstata. Así que si eres pastor, Escuche lo que dice este falso. en una nación pobre, yo te recuerdo a ti, tu trabajo no es preparar y hacer que la gente vaya al cielo. Tu trabajo es entrenarlos que sean productivos en la tierra. Falsante. Porque Dios nos entrena no solamente para ser personas de bien, sino que para ir al cielo. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas, como decía ahí. Bien, vamos a ver un video. Si piensa que este un tema. cristiano puede Escuche cometer bien. suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Qué mentira más grande, ha sido porque la Escritura dice colocado que ni bajo la los sangre del homicidas Señor ni los Jesucristo, parricidas pasado, podrán presente entrar y al reino de futuro. los cielos. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual Ninguna persona convertida y nacida de nuevo puede cometer suicidio. No obstante, Jesús dijo, no perderé ninguna de mis ovejas, es la vida eterna. Por eso nunca las va a perder, pero tienen que morir por causa del Evangelio, no por su propia causa. La seguridad eterna. Porque la palabra trae firmeza para aguantar, para soportar la aflicción. Dios no puede una prueba mayor que tú no puedas soportar. Porque si no, terminaríamos como Judas, que se suicidó y sabemos que no entró al cielo. Por lo tanto, esta doctrina es una doctrina infiltrada que va a engañar y va a provocar en distintas personas una confusión. Pero nosotros sabemos que ningún homicida podrá entrar al reino del Señor. ¿Que pierde toda la esperanza? Cuando hemos creído en Cristo no perdemos esperanza. Y eso No hagáis como aquellos que no tienen esperanza, que nosotros que si vivimos o morimos, estaremos con el Señor para siempre. Fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. Evidentemente, a una de las preguntas que hicimos y contestamos durante el tiempo de pregunta y respuesta, causó mucha confusión entre algunos de ustedes. Y probablemente lo hizo porque estas cosas ocurren cuando nosotros tenemos ciertas, no importa si soy yo u otra persona, nosotros tenemos ciertas concepciones, tenemos concepciones preconcebidas, y la primera vez que yo oigo algo, eso usted me lo puede aplicar a mí incluso, que es distinto a lo que yo había preconcebido, independientemente de que el oído sea verdad o no, nosotros tendemos a reaccionar, esa es nuestra naturaleza humana. Y muchas veces la reacción primera no es buena. Esta es la dinámica usualmente. Cuando yo escucho algo que es contrario a lo que yo había venido creyendo, mi primera reacción es negación. Esto ha sido estudiado. La segunda vez que yo lo escucho, la próxima reacción es, bueno, yo no lo creo, pero quizás. Y la tercera vez, si es verdad, usualmente entonces yo termino abrazando eso que yo originalmente rechacé. De manera que lo que escuché, aunque yo estaba allí adentro cuando me dijeron, no me sorprende que haya sido la reacción con relación a la respuesta del suicidio. Lo primero que voy a decir, si usted pertenece a una iglesia donde tiene un pastor y usted sigue confundido o no tiene esa conclusión, no se ponga a pelear aquí. Vaya a su pastor la semana que viene y hable con él o con ellos. Pero yo quiero darle una explicación que va a aclarar algunas cosas, yo entiendo. Alguien me paró saliendo y me preguntó que cómo era eso. Entonces esta es la pregunta. Si alguien comete suicidio, ¿cuál sería la razón? Si él era cristiano, ¿cuál sería la razón para que se fuera al infierno? La razón, invariablemente que todos me dan, es que él se murió con
ese pecado en su corazón. Quiero hacer un ejercicio rápidamente. Si este techo se cae aquí arriba y nos morimos todos, quisiera saber si hay alguien es aquí absurdo, que piensa que se va a morir porque sin pecado en si su se cae el corazón. techo, Que levante la mano. es un ¿Quién piensa que si accidente, el techo se no cae te y están él se matando muere, se por muere tu sin propia pecado? cuenta. Bueno, nadie Pero ha levantado cuando la mano, de tú manera te que matas parece que por todos tu pensamos propia que vamos a morir cuenta, con pecado. es diferente. Entonces debiéramos No ir al puedes infierno todos. entrar al reino de los Y sin embargo, cielos. usted Una está persona que se pensando que se va a ahorca, ir al una infierno persona que se suicida, no lo puede teniendo hacer. pecado. Esa O sea, ¿cuál persona sería no la va al razón cielo porque no está para que ese teniendo el pecado, de manera fundamento singular, de la Escritura. No sea soporta. el que sí me envíe? Por supuesto Yo que lo va a creo que enviar la al pregunta infierno tenemos que hacerla porque esta de es esta una manera, o el doctrina caso de absurdo. demonios que está Número uno. intentando engañar Cometió suicidio, a realmente millones de era personas. creyente, Imagínense Quizás si no lo comete era. suicidio. pero sí lo era, sí lo era. Por eso su Como el interpretación pastor es MacArthur pésima. explicó, tiene la persona la capacidad de entristecerse, deprimirse y perder la esperanza. Bueno, Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida, literalmente, de manera que Moisés llegó a ese punto. Entonces, Uno de los feligreses de la iglesia del llamado Pastor del No en Cartagena, Bien, él está cotizando seguridad social pudimos ver lo mínimo esa última explicación. A ver, déjeme. A ver, un momento. Aquí tenemos. Bien. Bien. Sí, ahora sí. Bien, podíamos ver al final del video en cómo este personaje trataba de explicar si un creyente se podía suicidar. Y todos sabemos que ni los fornicarios, que ni los hechiceros, que ni los idólatras, que ni los suicidas podrán entrar en el reino de los cielos. Y él decía, pero si esta persona que se suicidaba, era creyente o no. Si hubiera sido creyente, no se suicida. ¿Por qué? Porque sabe que va en contradicción de la Escritura, de la palabra de Dios. Dios no viene a decirle a las personas que sufren y padecen que se autoquiten la vida. Y menos como lo explica este hombre diciendo que si el techo se cae y alguien diga que no tiene pecado, es absurdo. Primeramente, porque si el techo se cae y los creyentes creen en Jesús, han sido bautizados, han sido lavados por la sangre de Cristo, ellos automáticamente se van al cielo. Porque si se cae el techo es porque ocurrió un accidente, no porque ellos quisieran matarse realmente por su propia cuenta, ¿ya? Pero una persona suicida probablemente va a hacer que se caiga de adrede el techo para poder matarse él. Y a lo mejor matar a otras personas, quién sabe. ¿Por qué? Porque esos malos pensamientos los pone solamente el enemigo, Satanás. Por eso un verdadero hijo de Dios nunca jamás se va a suicidar. A no ser que vengan otros y le quiten la vida a él, pero él personalmente no, porque tiene al Mesías, que es el dador de la vida. ¿Cómo se va a autosuicidar? ¿Cómo se va a quitar lo que el Señor le quiere dar? ¿Ya? Si se la quita significa que no quiere vida eterna, significa que no quiere la vida, por lo tanto prefiere la muerte. Es muy distinto cuando un creyente muere por causa del Evangelio, más el que pierda la vida por causa de mi nombre, la encontrará, más el que busque la vida, la perderá, ¿ya? Entonces, a la verdad de la Escritura nos podemos dar cuenta que hay falsas doctrinas de demonios dentro de que están siendo infiltradas, ¿ya? Y que no son verdaderamente bíblicas en este tiempo. Por eso, nosotros debemos de estar muy atentos a todo lo que pasa. Por eso leemos la palabra del Señor para que nos digan qué realmente está pasando. Por eso nos debemos basar siempre en la palabra del Señor, ¿ya? Porque si no estaríamos cometiendo error. Por eso estamos en un tiempo peligroso, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿ya? Porque son amadores de sí mismos, adoradores del dinero, como veíamos en grandes de los videos, que son vanagloriosos, arrogantes, insultantes muchos, desobedientes realmente a los padres, ingratos, son personas ingratas que no piensan en los demás, pero también tienen pensamientos malvados. Son personas insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué?
traidores impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer más que a Dios. ¿Por qué? Porque estos personajes, en todos los videos que hemos visto, nos damos cuenta que es la misma característica. Personas que se disfrazan como ángel de luz, personas que se disfrazan como ministros de piedad, personas que se disfrazan como verdaderos ministros de Jesucristo, cuando por dentro son sepulcros blanqueados. La Escritura lo dice. Por eso, mis amados hermanos, mi llamado a cada uno de mis hermanos es que volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la Escritura, volvamos a las raíces que Dios nos ha dejado por intermedio de su palabra, volvamos a creerle a los apóstoles, a estos apóstoles verdaderos que evangelizaron todo el mundo completo, ¿ya? Porque ellos fueron los que evangelizaron todo el mundo completo. No hemos sido nosotros a lo mejor aquí hablamos de la palabra del Señor y es cierto, pero son los apóstoles los que nos han entregado la palabra del Señor, son ellos los que siempre están hablando a través de sus cartas y hacen cambiar a los creyentes. Ellos son el fundamento, por eso la Nueva Jerusalén desciende con los 12 nombres de los 12 apóstoles, ¿ya? Amados amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y gracias por acompañar en este video de verdad sobre tu verdad. Como dice la Escritura, y conoceréis la verdad os libertará. Estudiando el próximo capítulo, la palabra del Señor, vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor y vamos a estar viendo el capítulo en 2 de Timoteo, ya el capítulo 4, ya, para que nosotros estemos preparados, porque sabemos que, como dice aquí la Escritura, que saben que tiempos peligrosos, estamos en el final de los tiempos que se habían profetizado y que ya se están cumpliendo a plenitud. Obviamente, como siempre le he dicho, no soy un erudito, pero me puedo dar cuenta fácilmente de que nos están intentando de engañar con falsas doctrinas hechas por hombres y no que expresa la palabra del Señor. Hemos hablado todo el capítulo 3 de 2 de Timoteo y espero que en el próximo video podamos hablar del capítulo que le sigue, ¿ya? Usted se dará cuenta, estamos viendo estos videitos con el fin de que usted pueda ser edificado y también se dé cuenta. Recuerde que todos esos videos que nosotros vimos es lo mismo en el ámbito espiritual en gran mayoría de la iglesia. No digo que todas, pero de un 100%, un 90% tienen ese espíritu de error, ese espíritu de engaño. Unas en un área, otras en otro área y otras así como se han ido manifestando. Pero la mayor problema que está viendo ahora es la depravación sexual, así como le enuncia, por ejemplo, así como mismo le anuncia el apóstol Pablo en Corintios, donde había pecado sexual dentro de la iglesia Corintios. Pecados que innombrables ni siquiera en los gentiles. Entonces nos podemos dar cuenta que estas cosas espirituales acontecen dentro de la iglesia. Leamos la Escritura, estudiemos, escudriñemos, analicemos para que salgamos del error y realmente seamos llamados dignos de entrar a este reino que el Señor nos tiene preparado, porque va a venir a buscarnos a todos los que creemos y a todos los que adoramos hasta este Dios en espíritu y en verdad de su palabra. Así que, mis amados hermanos, esperando que Dios les bendiga y que esta palabra del Señor se la pueda llevar en su corazón. Dios me los bendiga y no se olvide de darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Shalom. Que la paz de nuestro Elohim, de nuestro Dios Yahweh, esté siempre con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Mastica ese chicle, aleluya. Mastica ese chicle, vamos, mastica ese chicle, mastica ese chicle. Bendito sea Dios, aleluya.